Nueva noche de protestas multitudinarias contra la política del gobierno de España, en su inmensa mayoría pacífica, pero con episodios localizados de violencia inaceptable que deben ser condenados. Veámoslo. Nueva noche de protestas ante la sede nacional del PSOE en Ferraz por la previsible aprobación de una ley de amnistía que supone la interferencia del legislativo o del Ejecutivo a través del Legislativo en el Poder Judicial supuestamente independiente. Recordemos que las protestas de este pasado lunes fueron esencialmente pacíficas y a pesar de ello, la Policía Nacional reaccionó con violencia absolutamente desproporcionada e injustificable. Pues bien, en las protestas de este martes por la noche, mucho más multitudinarias que las del lunes por la noche, si bien el grueso de los manifestantes también fueron pacíficos y cívicos, estamos hablando de miles de personas que en su mayoría se congregaron espontáneamente para criticar, para rechazar, para protestar en contra de una determinada ley que pretende impulsar el Partido Socialista Obrero Español y que atenta contra los fundamentos del Estado de Derecho, a pesar de que, como digo, la inmensa mayoría de manifestantes sí fueron pacíficos y cívicos, en esta ocasión sí hubo notables, importantes, graves episodios de violencia por parte de algunos manifestantes. En este vídeo, por ejemplo, podemos observar cómo la primera línea de los manifestantes no solo rompe el cordón policial, sino que coge una de las vallas de ese cordón policial y la arroja contra la Policía Nacional. En este otro vídeo podemos ver a otro conjunto de manifestantes que le está lanzando objetos y acorralando a un grupo de policías nacionales que no habían utilizado hasta entonces la violencia desproporcionada contra ellos. Y aquí podemos ver contenedores, es decir, mobiliario público, ardiendo. En esto no debería haber demasiadas dudas sobre cómo posicionarse. La violencia es inaceptable. Es inaceptable cuando la inician algunos de los manifestantes y, por supuesto, es inaceptable cuando la inician los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que supuestamente tienen autoridad para ejercer el monopolio de la violencia y que, por tanto, deberían ejercer esa violencia con muchísima más diligencia. La policía no está o no debería estar para reprimir manifestaciones políticas pacíficas, pero la policía, desde luego, sí puede estar para evitar desórdenes sociales que conculquen los derechos, aunque sean los derechos de propiedad, de terceros. Y por tanto, la policía, siempre que no utilice una violencia desproporcionada, sí puede reaccionar frente a aquellos que están iniciando la violencia y que amagan con hacer un uso incremental de la misma.
Y creo que este es un mensaje que deberían resaltar especialmente todas aquellas personas que han participado o que han apoyado estas manifestaciones y estas protestas, que hasta ayer por la noche eran esencialmente pacíficas. A partir de ayer por la noche, mayoritaria, amplísimamente pacíficas, pero con focos localizados de violencia inaceptable. Precisamente para que no haya dudas de que la actitud con la que acuden la inmensa mayoría de manifestantes a estas protestas pacíficas es una actitud no violenta, los que acuden y los que apoyan estas manifestaciones han de condenar inequívocamente la violencia allá donde emerja, para que no les termine manchando algo que no les tiene que manchar. De hecho, algunos de los manifestantes pacíficos, sin demasiada evidencia que yo conozca hasta el momento, se han aventurado a especular que estos manifestantes violentos en realidad eran infiltrados del gobierno para reventar desde dentro la manifestación y para generar actos de violencia que tratará de deslegitimar el conjunto de la protesta. Como digo, no dispongo de ninguna evidencia que avale semejante sospecha. Tampoco es que sea una conjetura inverosímil, pero no pasa de conjetura. Pero bueno, si esto último fuera cierto, si es verdad que estos comportamientos violentos que hemos observado en los vídeos anteriores son comportamientos perpetrados por personas infiltradas por el gobierno para reventar estas protestas, más motivo para condenar esos actos. Más razón para desmarcarte de ellos, más razón para aislarlos social e ideológicamente. Ellos son unos violentos que no tienen nada que ver con el grueso de este movimiento de protestas pacíficas. Porque desde luego el mensaje que a partir de ahora van a intentar instalar en la opinión pública PSOE o Sumar no es que estas protestas en contra de su política son legítimas en tanto sean pacíficas, sino que estas protestas son en su raíz violentas y por tanto ilegítimas. Es más, van a intentar hacerse pasar por los partidos de la ley y del orden, por los partidos que respetan el Estado de Derecho frente a la violencia callejera que emana de todos aquellos que cuestionen sus políticas de reconciliación nacional. Y cuidado, propagandísticamente tiene todo el sentido del mundo que intenten hacerlo. Pero por eso esa propaganda que desde luego van a intentar utilizar en su provecho ha de ser contrarrestada con una crítica clara y sin ambages a estos episodios de violencia dentro de las protestas legítimas en contra de la política del gobierno. En definitiva, protestas pacíficas en contra de la política del gobierno, sí, siempre. El poder político ha de ser fiscalizado para poder ser controlado. Ahora bien, violencia desde ninguno de ambos lados.